resultado de un seminario que se hizo hace un año y algo. Y bueno, el título de bioparticipación en ese trabajo decía una estrategia latinoamericana hacia las inversiones chinas buscando complementación productiva. Como seguí trabajando el tema, cada vez le puse más signos de interrogación, hasta que le agregué el posible adelante, que es el trabajo posterior. Entonces lo que voy a presentar ahora son cosas que evolucionaron a partir de lo que tienen en el texto. Así que si se encuentran con cosas diferentes, no va a haber cosas muy diferentes en materia de contenido, pero sí la actualización de las cifras y de los conceptos que están planteados en el artículo tienen algunas variantes respecto a lo que voy a plantear ahora. Las variantes van por el lado de cada vez mayores dudas respecto a la posibilidad de una estrategia común hacia las inversiones chinas y hacia cualquier otra cosa. El formato del artículo tiene esas 4 partes conceptuales, además de la introducción, una parte hablando de qué pasa con China en la transnacionalización internacional, China como razón, la China en América Latina, luego de las tres posibles en la presentación. Luego una discusión sobre estrategias de inserción internacional de los países de América Latina y en particular un tema en el que trabajo especialmente, que es de la inversión extranjera directa y el rol de cómo los países están algún sistema para identificar las estrategias hacia el capital extranjero a partir de los instrumentos de política que se aplican. La única parte un poco más original. Y por último, algunas conclusiones educativas. Algunas cosas muy conocidas, pero me parece que no por conocidas menos dejan de ser relevantes. Claramente, la dinámica de China es el fenómeno más impactante de la economía mundial de las últimas 4 décadas. Es la economía más grande del mundo desde hace varias décadas, top medio en paridad de compra, la primera exportadora y segunda importadora contando bienes y servicios, contando bienes, la primera exportadora desde hace muchos más años. Claramente, el eje de la evolución mundial en el próximo siglo gira hacia el Pacífico, con China como seguirá creciendo y con el crecimiento poblacional de la India, claramente la gravitación se mueve hacia ese lugar. Otro asunto que me parece muy relevante y que me parece que es bastante poco tenido en cuenta es que China hay grandes preocupaciones por el decrecimiento, por la reducción del ritmo de crecimiento. China hace muchos años que está planificado que se reduzca el ritmo de crecimiento en torno al 6% anual. Seguirá siendo la mayor fuente de dinamismo para la economía mundial, porque esta tasa es muy superior a la que crece desarrollada, y hoy su peso específico, siendo la primera economía en paridad de compra, hace que determine la dinámica de la economía mundial. Y la segunda cosa que me parece interesante es que el gran problema del impacto sobre el ritmo de crecimiento de los países sudamericanos con alto porcentaje de comercio comprometido con China no tiene tanto que ver con la reducción del ritmo de crecimiento, sino con que pasó la fase de emergencia. O sea, este me parece un asunto importante. Si China continuara creciendo al 8% o al 9%, igual vamos a tener la misma reducción del ritmo de crecimiento del comercio, porque la apertura ya se realizó. Eso es un cambio de nivel que se produjo en los años pasados. Ese cambio de nivel no iba a continuar aunque China continuara creciendo. Entonces, creo que el gran problema no está por esa reducción del ritmo de crecimiento, sino porque terminó el proceso de emergencia de esos flujos comerciales. Y en general hay una insatisfacción con el tipo de situación comercial con China, y este es un asunto, tratar de evitar la reproducción de esquemas superperiféricos, etc., es una cosa que aparece continuamente. Digamos, estas cosas que son todas obvias y muy conocidas, me parece que son asuntos que no están suficientemente incorporados ni en la discusión teórica ni en la política de desarrollo de los países latinoamericanos, y la lista es
no es exhaustivo, pero sirve de introducción. Y entre estos asuntos, he escuchado sucesivas veces la necesidad de una agenda común y la discusión sobre la formación de una agenda común estratégica de los países latinoamericanos en su vínculo con China, qué cosas se pueden alinear o no. Y me parece que hay razones objetivas y otras no tanto, por las cuales ese tipo de agendas no se terminan por definir. Y creo que el artículo va más a un esfuerzo por identificar qué divergencias estructurales y de orientación del desarrollo traban o imposibilitan avances en la búsqueda de una agenda hacia una estrategia común, porque me parece que estas cosas, identificar la magnitud de esas divergencias, nos puede hacer reflexionar sobre cuándo los esfuerzos pueden resultar en vano y tomar en cuenta algunas prioridades de negociación que quizás sí puedan tener resultados, que otras no lo van a tener. Y además, me parece que identificar por qué diferentes características de los países, que sean grandes o chicos, más al norte, más al sur, ser por ejemplo Estados Unidos, Atlántico, Pacífico, etc., genera intereses diferentes. Esto puede mejorar la comprensión mutua al momento de buscar acuerdos más sólidos sobre temas estratégicos, por ejemplo, sobre el tipo de integración posible entre nosotros, que en definitiva es lo que va a terminar con relación con los terceros. Y me parece que en esto no hay... los que vivimos en países chicos no entendemos muy bien por qué los grandes hacen algunas cosas que hacen, que tienen su lógica desde el punto de vista de esa ubicación. Entonces, bueno, esas son las aspiraciones, no creo que haya avanzado mucho en eso, pero bueno, son las aspiraciones. Segundo asunto, sobre el que voy a tratar de pasar rápidamente, ¿qué pasa con China en la transnacionalización mundial? Primero, ¿qué es la transnacionalización mundial? China invirtiendo en el mundo y la inversión china en América Latina. Este trabajo se alinea en una lógica de considerar que el fenómeno de la transnacionalización es un fenómeno relevante de la transnacionalización como creciente presencia de empresas transnacionales que se expanden por la vía de inversión extranjera directa, un fenómeno tanto más intenso que de la relación comercial, y con un papel creciente de los países en desarrollo como receptores de IED, llegando en el último periodo a más del 60% de la IED mundial. Y esto hace que el mundo y los países en desarrollo y los países desarrollados peguen un salto en lo que es el grado de transnacionalización de la presencia estructural de capital extranjero en la economía mundial, ¿no? A principios de los 90, el stock de capital extranjero estaba en torno al 10% del PIB mundial. En 2013-2014, el stock de capital extranjero es la tercera parte del PIB mundial. Un poco más bajo que lo que está planteado ahí en los últimos cálculos que hizo UNCTAD, porque eso está un poco inflado por una fuerte presencia de centros financieros que en realidad duplican. Y bueno, está en torno a la tercera parte del PIB, y este es un fenómeno bastante universal, ocurre de manera similar en países desarrollados y en países en desarrollo, pero no ocurre de manera similar en todas las regiones. Hay una diferencia importante entre cómo reciben capital y cuál es el peso del capital extranjero en China e India que en el resto. Lo que tienen ahí es el stock de capital extranjero sobre el PIB. La línea que va más para arriba es el sudeste asiático, no incluye China, obviamente, que tiene Singapur y algunas economías bastante transnacionalizadas, que muestra que varias economías pequeñas, altamente transnacionalizadas, el stock de capital extranjero será en torno al 70% del PIB. Y para los promedios mundiales, que son los que están, lo de África, Sudamérica, Centroamérica y África, convergen hacia un 30% del PIB, cifras similares a las del mundo, pero China e India no. China tiene un fuerte incremento de la transnacionalización a principios de los 90 hasta el año 98-99, y desde ese momento la dinámica de la economía china está liderada por empresas nacionales, especialmente, y el stock de capital se equilibra en torno al 10%. Algo similar pasa en India,
solo que India viene desde abajo hacia arriba, ¿no? Esto para mostrar que claramente el rol de capital extranjero es diferente en los países de desarrollo sudamericanos y China. Pero China tiene un rol también muy significativo de estrategia Going Global, que es la estrategia de hacia afuera y de China hacia el exterior, que es básicamente el actor más activo en el proceso de transformación en lo que va del siglo XXI, llegando a los 120.000 millones de dólares, 9% de la expansión de las actividades mundial, y este fenómeno pasa del 2004 al 2014. Esa década implica que China se transforma en un inversor importante en el mundo. Todavía con menos inversión comprometida en el exterior que la de otros países en desarrollo. Mucho menos que el promedio de los países en desarrollo, o aún los países sudamericanos y centroamericanos, aún México y algunos países sudamericanos, que también tienen un proceso de internacionalización más lento que el resto de los países en desarrollo, pero mayor que los chinos. ¿Cuál es el perfil de la inversión extranjera directa recibida por América Latina desde China? Bueno, los servicios, perdón, esto no es de China, el perfil de la inversión extranjera directa que en general recibe América Latina, la estructura de recepción de capital, porque en realidad la inversión china sigue esa estructura general, ¿no? Invierte básicamente, China invierte básicamente orientados en los recursos naturales y invierte en aquellos países que tienen este perfil de inversión, ¿no? Claramente hay este tipo de perfil de inversión es el que tiene Sudamérica, a diferencia del que tiene México y algunos países centroamericanos. Una de las conclusiones sobre la idea china en el mundo que tienen estos autores, Chen y Pérez, es que básicamente cuando uno mira manufacturas, comercio, sectores no primarios, digamos, se encuentra con las mismas estrategias, aunque incipientes, que pueden encontrarse para el general de la inversión extranjera. Búsqueda de mercados, búsqueda de eficiencia, búsqueda de tecnología, todas estas cosas aparecen cuando uno clasifica razones por las que se produce inversión extranjera directa china en el mundo. Esto no se repite en América Latina, pero de alguna manera muestra que la orientación futura de la inversión china sí puede seguir el patrón similar al que sigue el resto de las inversiones. Por lo tanto, pensar en una política hacia las inversiones chinas es como pensar en una política hacia el conjunto de la inversión extranjera directa. Tiene que seguir los mismos parámetros. Los únicos países que tienen inversión china relevante son Brasil, es el primero, Perú, Argentina, Venezuela tiene algunos años con fuertes inversiones. Ecuador se mencionaba alguna inversión grande, yo no he logrado identificar exactamente cuál es su perfil. Y esos son básicamente los países donde China tiene mayor compromiso en materia de inversiones. Es un inversor poco relevante relativamente a lo que es Estados Unidos y la Unión Europea, salvo para algunos países como Ecuador o Venezuela, que en general han recibido pocas inversiones en los últimos años. Pesan mucho en petróleo y gas en Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador. En minería concentran mucho en Perú y en Brasil. Y solo en Brasil tienen una presencia importante fuera de los recursos naturales. Una gran empresa eléctrica y algunas manufacturas. Algo invertido en el sector financiero, y llama la atención que Chile y México no tienen inversión extranjera directa a China sustantivamente, digamos, por lo menos no la tenemos identificada. Bueno, ¿cuáles serían entonces? Voy a tratar de pasar rápidamente por esta tercera sección, que sería la estrategia de inserción internacional en general de los países latinoamericanos. Y acá lo que intenté hacer es buscar una clasificación de países que nos permitiera discutir alternativas estratégicas frente a China. Y la primera cosa que me interesa observar es cómo varía
cómo se correlaciona en especialización primaria, porcentaje de exportaciones primarias sobre las exportaciones totales con exportaciones a China. Eso es lo que está puesto en ese... hay una correlación importante entre ambas cosas, aunque hay países con fuerte especialización primaria que tienen bajo compromiso o baja... me sale dependencia, pero no es dependencia, a veces baja participación de China como comprador, digamos, ¿no? A partir de esa categorización se puede armar este cuadrito que de alguna manera arma 3 grupos de países, unos que son exportadores manufactureros o de servicios básicamente, y otros son exportadores con alta proporción primaria en sus exportaciones de bienes exclusivamente, y con alta y baja participación de China como comprador, como demandante de sus exportaciones. Hay un primer grupo, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, formado por Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, al que se suma Argentina y Colombia en el último periodo, que tiene alta proporción de exportaciones primarias y alta participación de China como comprador, o sea, ventajas comparativas primarias y China. Esto no se repite en varios países centroamericanos, más Ecuador, que tienen baja participación de China, aunque tienen fuerte especialización primaria. Y después están los países centroamericanos que tienen una mayor especialización manufacturera, a los que China les compra poco. China juega un rol relativamente... Este es el primer corte en cuanto a qué representa China para las expectativas comerciales de diferentes países, y que es una primera dificultad como para pensar en una estrategia común. Básicamente va a haber intereses diferenciados en materia de cuáles son los sectores orientados al vínculo con China y cuáles pueden ser las estrategias para países que tienen diferentes tipos de especialización. Una segunda cosa es el rol y la cercanía que los países tengan con Estados Unidos. Y acá esto está también señalado en varios trabajos, algunos de Ignacio, hay otro de Diana Tusi del 2009 que parece bastante interesante en este sentido, y que tienden a diferenciar como 2 grandes estrategias de largo plazo en materia de una estrategia que podría llamarse Mercosur Plus versus la Alianza del Pacífico, que se diferencian en cuanto a el rol de la apertura unilateral y la disposición de firmas de acuerdos de libre comercio, mucho más en el lado de la Alianza para el Pacífico, con una línea bastante más liberal, que asigna menos peso al Estado en la asignación de recursos, en la definición de estructura productiva. El Mercosur con una componente más política, una cosa que señala Ignacio con bastante fuerza. En el Mercosur Plus, digamos, mayor importancia asignada al mercado interno y a los mercados regionales en la estrategia de crecimiento. Y dentro de esto, un asunto que me resulta relevante es que hay cierta lógica estructural en la preferencia de los países pequeños por mayor apertura, lo que los hace acercarse a una visión de Alianza para el Pacífico. Esto, digo, le guste a uno o no le guste, no puede tener mayor preferencia ideológica por estrategias más integracionistas, pero la realidad es que los países pequeños requieren de más apertura para su proceso de desarrollo, cualquiera sea la posición ideológica que no tenga. Y esto es un asunto relevante en la cuestión de diferenciar estrategias a largo plazo. El asunto que me interesa más comentarles, cuando me esté faltando poco, es el de la estrategia de los países latinoamericanos hacia el capital extranjero, que, como les decía, en la medida que las inversiones chinas en el mundo tengan una cierta tendencia a estrategias similares a las de cualquier otra forma de capital extranjero, lo que importa acá es la estrategia, cómo manejemos los instrumentos para manejar el capital extranjero en general, para ver qué es lo que podemos hacer con las inversiones chinas. No va a tener una política diferenciada, específica, para este tipo de... Entonces, básicamente, esto fue lo que me hizo acercarme al asunto, porque yo en realidad no soy sinólogo ni especialista en lo que pasa en China,
soy más especialista en lo que pasa con el capital extranjero en el mundo y en América Latina, y acá hay un área de conexión, básicamente, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue identificar instrumentos, identificar estrategias hacia el capital extranjero en función de los instrumentos que se aplican. Armé esta tipología de instrumentos reguladores y promocionales. Los reguladores son condiciones de entrada, requisitos de desempeño, existencia de procesos de negociación, y en algunos casos ambiente hostil, que consta de expropiaciones, nacionalizaciones, etc. No voy a entrar en la definición de cada una de las categorías, pero lo que sí les cuento es que estos más instrumentos de política promocionales, que acá identifiqué asuntos que tienen que ver con la competencia vía reglas, digo, cambios en las reglas de negocios para favorecer el acceso de capital extranjero, son como transformaciones de carácter más general, más de estructura. También competencia vía incentivos, es qué instrumentos ofrecen incentivos específicos para atraer el capital, y en particular me interesaba separar cuando hubiera incentivos específicos en sectores asociados a políticas sectoriales, la existencia de agencias de promoción. Acá estudié las agencias de promoción de todos los países, de 13 países, para ver cuáles cumplían con las reglas, con las condiciones o características de las Investment Promotion Agencies en los países exitosos en esta materia. Son muy pocas. Y bueno, la propensión a firmar acuerdos internacionales, le hice una variable que hice valer 1 si firmaba más de 3 acuerdos o 4, y 0 en caso contrario. Incluyendo los acuerdos para los formatos de acuerdos que están incluidos en TLC, ¿no? No voy a describir todo esto, que son unos y ceros de acuerdo a la existencia de cada uno de estos 9 instrumentos en el periodo 2004-2014. Hice lo mismo para el periodo 1990-2000. Si a alguien le interesa, tenemos un grupo de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales que trabaja sobre estas cosas, y hay un informe escrito de cada país colgado en la web. Y lo que es esto es un resumen de ese trabajo de 2 años y medio, ¿no? 3 años. Entonces, estos serían como las configuraciones de estrategias a capital extranjero, en esta cosa que sería como EDNA, RISAT, que son salió así, no tiene ninguna intención, no es una señora, es una cosa que puede resultar mnemotécnica, para recordar la tipología, y las configuraciones son de este tipo en los 2 periodos. Entonces lo que permite hacer esto es ver qué cosas hicieron y también qué cosas no hicieron. Cada configuración de estas implica una cuestión negativa. Por ejemplo, Perú en 2004 le puse solamente competencia vía reglas porque no identifiqué otros instrumentos, pero lo más importante de ahí es todo lo que no hace, que es toda la inexistencia de otros instrumentos de carácter promocional o regulador, lo que configura un régimen de carácter fuertemente liberal. Entonces, con esto traté de resumir. Este es mi último ejercicio de resumen. Tienen como 4 o 5 antes. Hay otro que está puesto ahí en el libro que tenía de un año antes. Cada agrupamiento de estrategias de este tipo tiene sus ventajas e inconvenientes. Entonces acá lo que me quedan son 8 clases de estrategias, de las cuales en el periodo 2004-2014 encuentro 6. No voy a detallar cada una de ellas, pero existen, se mide según la cantidad de instrumentos reguladores o promocionales que esté colocando, y lo que hace y lo que no hace. Digamos, la promotor liberal y liberal no incluyen componentes reguladores. Hay una tercera clase que es promotor activo, que tiene muchos instrumentos de promoción, pero también se combina con regulación. Y acá, sorprendentemente, encontré que Chile tiene unos cuantos instrumentos de regulación de capital extranjero, más allá
del predominio del modelo liberal que todos conocemos. Hace varias cosas Chile que no se corresponden directamente con como entendemos el liberalismo hacia capital extranjero, por ejemplo, acá en Uruguay. Entonces, me quedan en las categorías de más promotores, Panamá, Uruguay, Colombia, promotores liberales con menos instrumentos de promoción, Paraguay, Perú, promotores activos, Costa Rica, México y Chile, reguladores, porque tienen algún instrumento de regulación, aunque también incluyen de promoción con carácter sectorial, Ecuador y Brasil, y que tienen ambiente hostil o expropiador, digamos, de alguna manera, expropiador, pero con negociación, Argentina, Bolivia y Venezuela. Hay dos categorías en las que me quedan vacías, que es regulador que no tiene proceso de negociación, regulador unilateral. Esta era la mayor parte de los países latinoamericanos en la década del 70, principios de los 70, esa categoría está vacía ahora, y una categoría de expropiador no sistémico, digamos, que no negocia, tampoco lo hizo nadie. Bueno, esto es hasta el 2013, Venezuela tiene una trayectoria diferente después de ese periodo, quizás se desplaza hacia la otra casilla. Esto de alguna manera nos arma entonces una combinación de una clasificación posible en base a estructura y estrategia de comercial y hacia la IED que cruza todas las dimensiones que estoy poniendo, que puse hasta ahora, y me quedan ahí entonces 5 grupos de países, los que tienen especialización primaria y altas exportaciones a China, y ahí tenemos algunos que están en una línea más tipo Alianza del Pacífico, más Mercado Común Centroamericano, que es, podríamos poner un NAFTA Plus, y que además tienen un alto porcentaje de exportaciones a Estados Unidos, además de tenerlos a China, y ahí está Chile, Colombia, Perú, y por otro lado, los que son Mercosur Plus, que tienen una mayor proporción de exportaciones a China que a Estados Unidos, aunque para algunos de ellos Estados Unidos es un socio importante, como Brasil y Venezuela, y que en Brasil, Venezuela, Argentina y Uruguay. Y acá, bueno, la diferencia también está en cuanto a su política hacia capital extranjero. Claramente los que están en la arriba izquierda entran en los cuadros de carácter más liberal, los que están en la casilla derecha entran en los cuadros de carácter más regulador, salvo el caso uruguayo, y acá hay una de las cuestiones diferenciales estructurales que interesa marcar, digamos, ¿no? Que es que tanto Uruguay como algunos de los otros países que tienen exportaciones, los del grupo 3 abajo, ¿no? Que exportaciones primarias, pero que tienen bajo proporción de exportaciones a China, que son Ecuador, Paraguay, Bolivia, que también podrían ubicarse en esta esquema. Uruguay y Paraguay entran de alguna manera en su política hacia capital extranjero en contradicción con el esquema general integracionista en el que se integran, digamos, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que estos países no disponen de mercados internos relevantes, ni tampoco disponen de libre acceso a los mercados de los países grandes vecinos, y en estas dos condiciones, si requieren de capital extranjero para sus estrategias de desarrollo, para generar atractividad tienen que cambiar las reglas. No pueden tener reglas ni instrumentos promocionales al estilo de los que tienen los grandes países. Simplemente porque si tienen el mismo tipo de instrumentos, las inversiones se radican en los grandes países y no en los países más chicos. Y esta es una dimensión que hace difícil establecer líneas comunes. Si uno mirara, esto simplemente es como una explicación general de la imposibilidad de por qué llegar a acuerdos, por ejemplo, intra-Mercosur respecto al tratamiento de las inversiones, digamos, ¿no? Del otro lado, también se encuentran
los países que tienen especialización manufacturera y que en general tienen una línea más promotora del capital extranjero, México, Costa Rica, algunos países centroamericanos, y que claramente tienen una estrategia relativamente diferente consistente con su estructura productiva, que diferente a la de los países sudamericanos. Bueno, estas serían algunas de las conclusiones sobre las que no voy a entrar porque básicamente se parecen bastante a lo que ya les acabo de comentar. Hay razones en la estructura económica que determinan estos posicionamientos más generalmente aperturistas. Y bueno, hay algunas preguntas ahí sobre cómo se anudan instituciones y políticas que de alguna manera van determinando diferentes características en estas cuestiones de estrategia. ¿Es posible entonces generar acuerdos en materia de comercio, inversiones extranjeras y o cooperación para diversificar, que en una estrategia de diversificar exportaciones y complementación productiva con China? Bueno, en materia de integración comercial, las circunstancias son bastante diferenciadas y esto da como resultado diferentes posicionamientos respecto a la firma del Tratado de Libre Comercio. No me voy a meter en esto porque va a ser objeto de lo que va a tratar Alonso enseguida. Pero lo que sí aparece es la mirada desde que probablemente algunos países podrían tener, algunos países que no tienen una apuesta industrial muy relevante, como de nuevo el caso de los países pequeños, podrían tener mayor disposición en la firma de tratados de libre comercio con China y con cualquier otro, básicamente porque requieren mucho más de la apertura exportadora como parte de su estrategia de desarrollo. Y sin embargo, se ven limitados por condiciones expuestas por otros acuerdos o por falta de definiciones estratégicas claras propias, ¿no? Este es el otro asunto, ¿no? Con una estrategia de desarrollo mejor definida y más arraigada, probablemente las opciones comerciales fueran bastante más nítidas. Sobre instrumentos hacia el capital extranjero, uno se encuentra con que las estrategias de desarrollo implican actitudes hacia el capital extranjero en general, que a su vez tienen cierta coincidencia con los lineamientos en materia de política comercial, como se vio en el cuadrito que estaba planteando recién. Entonces, países que firman tratados de libre comercio lo hacen porque su estrategia de desarrollo tiene un sustrato liberal bien marcado y tienden a alinearse con la Alianza para el Pacífico, con el liderazgo de México y Chile, y los restantes países sudamericanos tienen que alinearse con el Mercosur ampliado, lo que supone la búsqueda de una estrategia de asociación comercial más autónoma en relación con Estados Unidos. Y acá hay un problema específico, de nuevo, para los países pequeños, predominantemente liberales, insertos en el Mercosur. Quizás sea un problema de otras economías pequeñas también, ¿no? Y por último, bueno, a nivel de la inversión extranjera directa a China, solamente podría decir algunas generalidades. La primera es que puede esperarse que la inversión extranjera directa a China continúe aumentando, y sería plausible y deseable que empresas latinoamericanas comenzaran a invertir en gran escala en la economía china, como parte de su... Y esto no lo inventé yo, esta propuesta es una cosa que está bastante marcada en varios trabajos de CEPAL, este de Cheni Pérez de 2014, que dice que los gobiernos de América Latina deberían apoyar a las empresas chinas a diversificar sus actividades para que su presencia contribuya a la diversificación productiva y el aumento de productividad. A su vez, deberían también impulsar a las empresas nacionales para que aumenten su proceso de transnacionalización, particularmente en la economía china, digamos, ¿no? Una particularidad relevante de este asunto es el predominio de empresas de propiedad estatal,
invirtiendo en infraestructura, finanzas y minería, y en este caso el vínculo político podría constituir un determinante relevante a tener en cuenta. En general, cuando uno mira el ciclo desarrollo IED, por ejemplo, es una cosa que había planteado Dani hace varios años, que muestra características, ubicaciones de los países en el proceso de transnacionalización activa o pasiva, de acuerdo al nivel de ingreso por habitante que puedan tener. Este es un ciclo que tiene una forma de U, con algunas curvas posteriormente, y esto muestra que en general tanto China como los países latinoamericanos tienen un nivel de ingreso por habitante y un grado de transnacionalización activa que es menor al que le correspondería a ese nivel de ingreso por habitante, ¿no? O sea que debería ser esperable que la maduración de las empresas chinas y latinoamericanas generen un proceso de expansión de la inversión hacia afuera. Y esto puede ser un elemento relevante en materia de complementación productiva, y es un proceso que habría que tratar de apoyar con políticas y estrategias. Y en particular, bueno, está esta cuestión de que diferencia el caso chino, que es el predominio de empresas de propiedad estatal, digamos, ¿no? Esto no cambia en cuanto a la maduración productiva de esas empresas, pero sí en cuanto a la gestión estratégica que puedan tener, digamos, ¿no? Y por último, la cuestión de que en materia de políticas nacionales, si se quiere atraer IED China de calidad en sectores, esto es, por lo general se le llama IED de calidad a la IED orientada a sectores de tecnología alta y media, sectores intensivos en innovación, que de alguna manera son los que serían los portadores de mayor progreso a futuro. Para atraer IED de este tipo, originada en cualquier país, lo que se requiere como componente básico es alta disponibilidad de personal calificado y buenas infraestructuras en cualquiera de estas dos dimensiones. Así que la primera política, que es a su vez coincidente con esta política de desarrollo más en general, debería formar parte de cualquier agenda de desarrollo en estos países, tiene que ver con, digamos, se alinean en el mismo sentido la agenda interna con la agenda para atraer, de condiciones necesarias para atraer IED de calidad, en general y desde China. Es decir, si no tenemos ni las infraestructuras ni los recursos humanos abundantes en estos sectores, no vamos a obtener inversiones en estos sectores. Entonces, los ejemplos exitosos en este sentido lo muestran con alta claridad, ¿no? Capaz que pudiste enganchar a uno, pero después, si no lo sustentaste en una política que provea los recursos, en particular los recursos humanos, este tipo de inversiones no continúan, digamos, ¿no? Entonces esto requiere estrategias, decididos apoyos orientadas hacia la formación de estos recursos. Adicionalmente, hay algunos ejemplos que de integración de cadenas regionales de valor que podrían ser un atractivo. En esto hemos detectado algunas inversiones chinas en algunos sectores interesantes, en Uruguay, en Paraguay, algo en Brasil, vinculadas con cadenas de valor regionales. Algunas de ellas fueron promesas y no se terminaron por realizar. Y acá, bueno, la disponibilidad de sistemas de incentivos y de agencias de promoción que cumplan con todas sus funciones pueden ser también factores coadyuvantes. Tenía algunas cosas más, pero me parece que ya me pasé de tiempo, así que lo dejamos por acá. Muchas gracias.